Había un padre que amaba a uno de sus hijos más que a los demás, y todos lo sabían. El hijo se llamaba José, y su padre le había dado algo que ninguno de sus hermanos tenía: una túnica especial, de colores brillantes, que parecía hecha para un príncipe. Cada vez que José la usaba, sus hermanos sentían algo oscuro creciendo en su pecho. No era envidia común, era algo más profundo, más peligroso. José tenía 17 años y soñaba. Soñaba con cosas extrañas, cosas que no entendía del todo pero que le parecían importantes. Una noche tuvo un sueño donde él y sus hermanos estaban en el campo, atando gavillas de trigo. De pronto, su gavilla se levantó y quedó de pie, mientras que las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya, como si le estuvieran haciendo una reverencia. José despertó con esa imagen grabada en la mente, y sin pensarlo mucho, se lo contó a sus hermanos. La reacción fue inmediata. Sus hermanos lo miraron con rabia apenas contenida. ¿Acaso pretendía reinar sobre ellos? ¿Creía que era mejor, más importante, destinado a mandar? Las palabras de José sonaban como una burla, como si estuviera presumiendo de algo que aún no existía. El odio que ya sentían se hizo más fuerte, más real, más imposible de ignorar. Pero José no se detuvo ahí. Poco después tuvo otro sueño, esta vez aún más extraño. Soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Esta vez no solo se lo contó a sus hermanos, también se lo contó a su padre. Incluso su padre, que lo amaba tanto, lo reprendió. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso él, su madre y sus hermanos tendrían que inclinarse ante José algún día? La idea parecía absurda, incluso ofensiva. Sus hermanos guardaron esas palabras en el corazón, pero no con admiración, sino con resentimiento ardiente. Los días pasaron y la tensión creció. José seguía siendo el favorito. Seguía usando esa túnica. Seguía hablando de sus sueños sin darse cuenta de lo que provocaba. Sus hermanos lo veían y sentían que no podían más. Cada mirada de su padre hacia José era un recordatorio de que ellos no eran suficientes. Cada palabra de José sobre sus sueños era como una piedra lanzada contra su dignidad. Y así, en silencio, comenzaron a planear algo terrible. Un día, su padre envió a José al campo para ver cómo estaban sus hermanos, que cuidaban las ovejas lejos de casa. José salió con su túnica puesta, caminando bajo el sol, sin sospechar nada. Cuando sus hermanos lo vieron venir desde lejos, lo reconocieron de inmediato. Esa túnica brillante, ese andar confiado. Y fue entonces cuando uno de ellos dijo en voz baja: «Ahí viene el soñador». Las palabras sonaron como una sentencia. Lo que sucedió después cambiaría todo. Los hermanos no solo odiaban a José, ahora tenían la oportunidad de hacer algo al respecto. Estaban solos, lejos de su padre, en un lugar donde nadie los vería. La idea empezó a tomar forma entre ellos. ¿Y si lo mataban? ¿Y si simplemente lo hacían desaparecer? Podrían decir que una bestia salvaje lo devoró. Su padre lloraría, pero ellos finalmente estarían libres de ese hermano que tanto despreciaban. Sin embargo, uno de los hermanos, Rubén, sintió algo diferente. Tal vez culpa, tal vez miedo, tal vez un resto de conciencia. Propuso algo distinto. En lugar de matarlo, lo arrojarían a un pozo vacío en medio del desierto. Así no tendrían que ensuciarse las manos con su sangre. Los demás aceptaron. Cuando José llegó, lo rodearon. Le arrancaron la túnica que tanto odiaban y lo lanzaron al pozo. José gritó desde la oscuridad. Pidió ayuda, suplicó. Pero sus hermanos se sentaron a comer como si nada pasara.
El sonido de su voz llegaba desde abajo, pero ellos lo ignoraron. Rubén planeaba volver más tarde para rescatarlo en secreto, pero no tuvo tiempo. Mientras él no estaba, pasó una caravana de comerciantes. Uno de los hermanos tuvo una idea. En lugar de dejarlo morir, ¿por qué no venderlo? Así se librarían de él y ganarían dinero. Sacaron a José del pozo. Lo vendieron por 20 piezas de plata. Los comerciantes se lo llevaron encadenado hacia Egipto, una tierra lejana y desconocida. José miraba hacia atrás, viendo cómo la figura de sus hermanos desaparecía en el horizonte. No entendía por qué le hacían esto. No entendía qué había hecho mal. Solo sabía que su vida acababa de romperse en pedazos. Sus hermanos tomaron la túnica de colores, la misma que tanto odiaban, y la mancharon con sangre de un animal. Regresaron a casa y se la mostraron a su padre. Jacob reconoció la túnica de inmediato. Su rostro se descompuso. Creyó que una fiera había matado a José. Lloró durante días, durante semanas, durante años. Nadie podía consolarlo. Sus otros hijos intentaban calmarlo, pero él rechazaba el consuelo. Había perdido a su hijo favorito, y ese dolor nunca desaparecería. Mientras tanto, José viajaba encadenado hacia Egipto. No sabía qué le esperaba. No sabía si volvería a ver a su padre. Lo único que tenía eran esos sueños extraños que una vez contó con tanta inocencia. Sueños que le habían costado todo. Y en ese momento, mientras el desierto se extendía interminable a su alrededor, esos sueños parecían más lejanos que nunca. Pero algo se movía en silencio, algo que José aún no podía ver. Su historia apenas comenzaba. El sol brillaba como cualquier otro día. José caminaba por el campo, buscando a sus hermanos. Llevaba puesta su túnica de colores, esa que su padre le había regalado con tanto amor. No sabía que ese sería el último día que la usaría. No sabía que en pocas horas su vida se partiría en dos y que nada volvería a ser como antes. Cuando sus hermanos lo vieron acercarse desde lejos, algo oscuro se encendió entre ellos. «Ahí viene el soñador», dijo uno. Las palabras sonaron como veneno. Durante años habían tragado su resentimiento. Habían guardado silencio mientras su padre prefería a José sobre todos ellos. Pero ahora estaban solos, lejos de casa, y nadie los vigilaba. La oportunidad estaba frente a ellos, tentadora y terrible. Comenzaron a hablar en voz baja, planeando lo impensable. Algunos dijeron: «Matémoslo. Podemos decir que una bestia salvaje lo devoró. Nadie lo sabrá. Nos desharemos de él y de sus sueños ridículos para siempre». La idea flotó en el aire caliente del desierto, y por un momento pareció que todos estaban de acuerdo. Pero Rubén, el hermano mayor, sintió algo distinto en su pecho. Tal vez culpa, tal vez miedo de lo irreversible. Propuso otra cosa: arrojémoslo a ese pozo vacío que está allá. Así no tendremos que mancharnos las manos con su sangre. Los demás aceptaron. Cuando José llegó, lo rodearon. Sus rostros ya no eran los de sus hermanos, eran los de extraños llenos de odio. Lo agarraron con fuerza, le arrancaron la túnica que tanto despreciaban y lo arrastraron hasta el borde del pozo. José no entendía qué estaba pasando. Gritó, preguntó, suplicó. Pero nadie respondió. Solo lo lanzaron hacia la oscuridad. El golpe contra el fondo fue seco y doloroso. José quedó tirado en el suelo del pozo, respirando con dificultad, mirando hacia arriba. La luz del sol entraba como un círculo pequeño y lejano. Escuchaba las voces de sus hermanos arriba, hablando, riendo incluso. Se sentaron a comer como si nada hubiera pasado.
José gritó desde abajo, pidiendo ayuda, pero sus palabras se perdían en las paredes de piedra. Nadie bajó a buscarlo. Rubén había planeado regresar más tarde para sacarlo en secreto, devolverlo a su padre y evitar una tragedia mayor. Pero mientras él no estaba, algo cambió. Una caravana de comerciantes pasó cerca, viajando hacia Egipto. Uno de los hermanos tuvo una idea diferente. En lugar de dejar morir a José en el pozo, podían venderlo. Así se librarían de él para siempre y además ganarían dinero. La propuesta sonó perfecta. Los demás asintieron. Sacaron a José del pozo, lo ataron y lo llevaron ante los comerciantes. Negociaron rápido. 20 piezas de plata. Ese fue el precio de un hermano, de un hijo, de una vida. José fue entregado como mercancía. Los comerciantes lo encadenaron junto a otros esclavos y lo subieron a una caravana. José miraba hacia atrás, viendo cómo la figura de sus hermanos se hacía cada vez más pequeña. No podía creer lo que estaba sucediendo. Todo había pasado tan rápido. Una mañana normal se había convertido en una pesadilla. Los hermanos se quedaron con las monedas de plata en las manos y un problema. Tenían que explicarle a su padre qué había pasado con José. No podían regresar con las manos vacías. Necesitaban una historia creíble. Tomaron la túnica de colores, esa que tanto odiaban, y la mancharon con sangre de un cabrito. La hicieron pedazos, la ensuciaron bien, hasta que pareciera que una bestia salvaje había atacado a José. Regresaron a casa con la túnica destrozada. Se la mostraron a su padre sin decir mucho. Jacob la reconoció de inmediato. Sus manos temblaron al tocarla. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No necesitó que le dijeran nada más. Creyó que una fiera había matado a su hijo favorito. Su dolor fue inmenso, insoportable. Lloró y lloró. Rasgó sus vestiduras, se cubrió de ceniza. Sus otros hijos intentaron consolarlo, pero él rechazaba el consuelo. Dijo que moriría llorando por José. Mientras tanto, José viajaba encadenado hacia una tierra desconocida. El desierto se extendía interminable a su alrededor. El calor era sofocante. Sus pies sangraban. Su garganta estaba seca. Pero peor que el dolor físico era el dolor del alma. Había sido traicionado por sus propios hermanos. Los que debían protegerlo lo habían vendido. Y su padre, su amado padre, ahora creía que estaba muerto. José no sabía si volvería a verlo algún día. Los comerciantes no hablaban su idioma. Lo trataban como un objeto, no como una persona. Cuando llegaron a Egipto, lo llevaron al mercado de esclavos. Allí, bajo el sol abrasador, José fue exhibido junto a otros. La gente pasaba, lo miraba, evaluaba su fuerza, su edad, su condición. Finalmente, alguien lo compró. Un hombre llamado Potifar, capitán de la guardia del faraón. José cambió de dueño, pero seguía siendo esclavo. La vida que había conocido desapareció por completo. Ya no era el hijo favorito. Ya no tenía una túnica especial. Ya no había sueños extraños que contar. Solo quedaba el trabajo duro, la obediencia y la incertidumbre. José no entendía por qué todo esto le había pasado. No entendía qué había hecho mal. Pero algo dentro de él se negaba a rendirse. Algo pequeño, casi invisible, seguía respirando. Y aunque no lo sabía todavía, esos sueños que una vez contó no habían muerto. Solo estaban esperando. José trabajaba duro, más que nadie. En la casa de Potifar, el capitán de la guardia del faraón, José hacía todo lo que le pedían y más. No hablaba el idioma al principio, pero aprendió rápido. No conocía las costumbres,
pero las observó con atención. Y algo extraño comenzó a suceder. Todo lo que José hacía salía bien. Las cosechas crecían abundantes. Los negocios prosperaban. La casa funcionaba mejor que nunca. Potifar no era tonto. Notó que desde que José había llegado, las cosas mejoraban. Comenzó a confiar en él, a darle más responsabilidades. Poco a poco, José dejó de ser un simple esclavo para convertirse en el administrador de toda la casa. Potifar le entregó todo: sus bienes, sus propiedades, sus decisiones. Solo se preocupaba por comer. El resto estaba en las manos de José. Un esclavo extranjero ahora manejaba la fortuna de uno de los hombres más poderosos de Egipto. Pero José no era solo hábil y trabajador. También era joven y de buen parecer. La esposa de Potifar lo notó. Comenzó a mirarlo de una manera distinta. Al principio fueron solo miradas, luego palabras suaves, después insinuaciones cada vez más claras. Un día, cuando no había nadie más en la casa, ella lo buscó. Le pidió directamente que se acostara con ella. José retrocedió. Dijo que no. Explicó que su esposo confiaba en él más que en nadie, que le había dado todo excepto a ella, porque era su esposa. Traicionarlo de esa manera sería lo peor que podía hacer, pero ella no se rindió. Día tras día insistía. Cada vez que José pasaba cerca, ella intentaba algo. José la evitaba, salía rápido, buscaba excusas para no estar cerca, pero un día quedó atrapado. La casa estaba vacía. Todos los sirvientes habían salido. Ella lo agarró de la ropa y le exigió que se quedara con ella. José hizo lo único que podía: escapó. Salió corriendo tan rápido que dejó su manto en las manos de ella. Corrió fuera de la casa, respirando agitado, sabiendo que había hecho lo correcto, pero sintiendo que algo terrible estaba por venir. La mujer se quedó sola, con el manto de José en las manos. La humillación la llenó de rabia. Había sido rechazada por un esclavo. Nadie podía saberlo. Tenía que protegerse. Tenía que dar vuelta a la historia. Cuando los sirvientes regresaron, los llamó con voz temblorosa. Les mostró el manto y les dijo que José había intentado abusar de ella, que había entrado con malas intenciones, que ella gritó y que él huyó dejando su ropa. Los sirvientes la miraron con preocupación, algunos con duda, pero nadie se atrevió a cuestionarla. Cuando Potifar llegó a casa, su esposa le contó la misma historia. Le dijo que el esclavo hebreo que él tanto confiaba había intentado deshonrarla, que ella gritó y él escapó, dejando su manto como prueba. Potifar miró el manto, miró a su esposa y sintió la furia crecer en su pecho. No investigó, no preguntó, simplemente ordenó que arrestaran a José. El hombre que había hecho prosperar su casa, el que había sido fiel en todo, ahora era llevado encadenado como un criminal. José no pudo defenderse. Su palabra no valía nada contra la de la esposa de un funcionario egipcio. Fue arrojado a la cárcel, la prisión del rey, donde guardaban a los prisioneros del faraón. De ser el administrador de confianza de una casa importante, José pasó a ser un prisionero olvidado en un calabozo oscuro. La caída fue brutal, pero José ya conocía las caídas. Ya había estado en un pozo. Ya había sido vendido como esclavo. Y ahora esto. La cárcel era fría y húmeda. Los días se arrastraban lentos. José pasaba las horas en silencio, pensando en todo lo que había perdido. Su familia, su tierra, su libertad, su dignidad. Había hecho lo correcto al rechazar a la esposa de Potifar, pero lo correcto lo había llevado a la prisión. No había justicia. No había recompensa por ser honesto. Solo más oscuridad,
más soledad, más dolor. Cualquiera se habría rendido. Cualquiera habría dejado de creer que las cosas podrían mejorar. Pero algo en José seguía vivo. Incluso en la cárcel, seguía trabajando, seguía siendo responsable. El carcelero principal notó que José era diferente a los demás prisioneros. Era confiable, ordenado, capaz. Poco a poco, comenzó a darle tareas, a ponerlo a cargo de otros prisioneros. Y nuevamente, como había sucedido en la casa de Potifar, todo lo que José hacía prosperaba. El carcelero terminó confiando tanto en él que dejó de preocuparse por la prisión. José lo manejaba todo. Un día, llegaron 2 prisioneros nuevos. Eran funcionarios del faraón, el copero y el panadero real. Habían ofendido al rey de alguna manera y ahora esperaban su destino en esa misma cárcel. José los atendía, les llevaba comida, vigilaba que tuvieran lo necesario. Una mañana los encontró preocupados. Ambos habían tenido sueños extraños durante la noche y no encontraban a nadie que pudiera interpretarlos. José les dijo algo simple: las interpretaciones pertenecen a Dios, pero cuéntenme sus sueños. El copero habló primero. Había soñado con una vid que tenía 3 ramas. Las ramas brotaron, florecieron y dieron uvas. Él tomó las uvas, las exprimió en la copa del faraón y se la entregó. José escuchó y entendió. Le dijo que en 3 días el faraón lo perdonaría, lo restauraría a su puesto y volvería a servirle como antes. El copero se llenó de esperanza. José le pidió algo: cuando salgas, acuérdate de mí. Mencióname ante el faraón. Yo no hice nada malo para estar aquí. El panadero, al ver que la interpretación del copero era buena, también contó su sueño. Había soñado que llevaba 3 canastas de pan sobre su cabeza. En la canasta de arriba había pan para el faraón, pero las aves venían y se lo comían. José respiró hondo antes de hablar. Le dijo que en 3 días el faraón lo mandaría a ejecutar. El panadero palideció. El sueño se había convertido en sentencia. 3 días después, todo sucedió exactamente como José había dicho. El faraón celebró su cumpleaños e hizo un banquete. Restauró al copero a su puesto y ejecutó al panadero. El copero salió de la cárcel, respiró el aire fresco, volvió a servir al rey. Pero se olvidó de José. Completamente. José esperó días, semanas, meses. Nadie vino a buscarlo. Nadie mencionó su nombre. Nadie recordó que había un hombre inocente pudriéndose en una celda. Y así, José permaneció 2 años más en la prisión, esperando en silencio algo que parecía no llegar nunca. 2 años pasaron. 2 años en los que José despertaba cada mañana en la misma celda oscura, preguntándose si alguien recordaba que existía. El copero había salido libre, había vuelto a su vida y lo había olvidado completamente. José seguía encerrado, invisible, enterrado en el olvido. Pero una noche, algo cambió. El faraón, el hombre más poderoso de Egipto, tuvo un sueño que lo perturbó hasta el alma. Soñó que estaba junto al río Nilo cuando vio subir 7 vacas gordas y hermosas. Pastaban tranquilas entre los juncos, pero luego subieron otras 7 vacas, flacas y horribles, tan demacradas que parecían enfermas. Las vacas flacas devoraron a las gordas, pero seguían igual de flacas. El faraón despertó agitado, volvió a dormirse y tuvo otro sueño. Esta vez vio una espiga de trigo con 7 granos llenos y buenos. Luego brotaron otras 7 espigas, secas y quemadas por el viento del este. Las espigas malas devoraron a las buenas. El faraón despertó nuevamente, con el corazón acelerado y una sensación de inquietud que no podía quitarse de encima. A la mañana siguiente, mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto.
les contó sus sueños y les exigió una interpretación. Pero ninguno pudo darle una respuesta que lo convenciera. El faraón se sentía cada vez más frustrado, más preocupado. Sabía que esos sueños significaban algo importante, algo que no podía ignorar. Y fue entonces cuando el copero, de pie entre los funcionarios del palacio, recordó de repente. Su rostro cambió. Se acercó al faraón y le habló con vergüenza en la voz. Le contó que 2 años atrás, cuando estuvo en prisión, conoció a un joven hebreo que interpretó su sueño con exactitud. Todo lo que aquel joven dijo se cumplió al pie de la letra. El copero admitió que debió haberlo mencionado antes, pero lo había olvidado. El faraón escuchó con atención. No perdió tiempo. Ordenó que trajeran a ese hombre de inmediato. Los guardias corrieron a la cárcel, sacaron a José de su celda, lo afeitaron, le dieron ropa limpia y lo llevaron al palacio. José entró al salón del trono sin saber exactamente qué esperaban de él. Había estado tanto tiempo en la oscuridad que la luz del palacio lo cegaba. El faraón lo miró y le explicó la situación. Había tenido 2 sueños que lo perturbaban. Nadie podía interpretarlos, pero le habían dicho que José podía hacerlo. José respondió con humildad. Dijo que él no podía interpretar nada por sí mismo, pero que Dios podía dar al faraón la respuesta que necesitaba. Esas palabras sorprendieron al faraón. No había arrogancia en José, solo una certeza tranquila. El faraón le contó sus sueños con detalle. Las 7 vacas gordas y las 7 flacas, las 7 espigas llenas y las 7 secas. José escuchó en silencio, y cuando el faraón terminó, supo exactamente qué significaba. Le dijo que los 2 sueños eran uno solo. Dios le estaba mostrando al faraón lo que estaba por suceder. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas buenas representaban 7 años de abundancia que vendrían sobre Egipto. Las cosechas serían enormes. Habría comida en exceso, prosperidad por todos lados. Pero luego vendrían 7 años de hambruna terrible, representados por las vacas flacas y las espigas secas. La escasez sería tan severa que la gente olvidaría que alguna vez hubo abundancia. José no se detuvo solo en la interpretación. Dio un consejo. Le dijo al faraón que buscara a un hombre sabio y lo pusiera a cargo de preparar a Egipto para lo que venía. Durante los 7 años de abundancia, ese hombre debía almacenar parte de las cosechas, guardarlas en almacenes protegidos. Así, cuando llegara la hambruna, Egipto tendría reservas suficientes para sobrevivir. El faraón escuchó cada palabra. Miró a José con una expresión de reconocimiento y luego preguntó a sus funcionarios: ¿podemos encontrar a alguien mejor que este hombre? El faraón decidió en ese momento que José sería ese hombre. Lo nombró gobernador de todo Egipto, segundo solo después de él. Le quitó su anillo y se lo puso a José. Lo vistió con ropas finas de lino. Le colgó una cadena de oro al cuello. Lo hizo subir al segundo carro real. Y por las calles de Egipto, la gente se arrodillaba al paso de José. El esclavo olvidado, el prisionero invisible, ahora era el segundo hombre más poderoso de la nación más poderosa del mundo. Todo había cambiado en un solo día. José tenía 30 años. Había pasado 13 años desde que sus hermanos lo vendieron. 13 años de esclavitud, prisión, silencio y olvido. Pero ahora estaba libre. No solo libre, sino en una posición que nunca imaginó. Comenzó a trabajar de inmediato. Durante los 7 años de abundancia, José organizó la recolección de grano. Almacenó cantidades inmensas en cada ciudad, tanto que dejó de contar porque era como contar la arena del mar. Egipto se preparó.
Cuando los 7 años de hambruna llegaron, todo sucedió como José había dicho. Las cosechas fallaron, los campos se secaron, la gente comenzó a pasar hambre. Pero Egipto tenía reservas. José abrió los almacenes y comenzó a vender grano. La gente venía de todas partes, incluso de otros países, porque la hambruna era severa en toda la región. Y entre esa gente que llegaba desesperada buscando comida, un día aparecieron 10 hombres. Eran de Canaán. Venían a comprar grano porque en su tierra también había hambre. Cuando esos hombres se presentaron ante José e hicieron una reverencia, él los reconoció de inmediato. Eran sus hermanos, los mismos que lo habían arrojado al pozo, los que lo vendieron por 20 piezas de plata, los que mancharon su túnica con sangre y mintieron a su padre. Pero ellos no lo reconocieron. No podían imaginarse que ese hombre poderoso, vestido como egipcio, hablando con autoridad, fuera el hermano pequeño al que traicionaron años atrás. José los miró en silencio. Los vio inclinarse ante él, tal como lo habían hecho las gavillas en su sueño de juventud. José no reveló su identidad de inmediato. Primero quiso probarlos, ver si habían cambiado, si aún eran capaces de traicionar. Les habló con dureza, los acusó de ser espías. Ellos negaron, explicaron que eran hermanos, que venían a comprar comida, que su padre y su hermano menor estaban en casa. José sintió algo moverse en su pecho al escuchar que su padre aún vivía y que Benjamín, su único hermano de madre, estaba con él. Pero mantuvo la compostura. Los años de dolor, traición y soledad podían haber llenado a José de venganza. Tenía el poder de destruirlos. Podía haberlos arrojado a la cárcel, haberlos dejado morir de hambre, haberles hecho pagar cada lágrima que derramó. Pero algo más profundo estaba obrando en él, algo que él mismo aún no entendía del todo. Los sueños que lo habían llevado al pozo ahora se cumplían frente a sus ojos. Y José comenzaba a ver que su historia no era solo de sufrimiento, sino de algo mucho más grande. Algo que lo había llevado exactamente a donde necesitaba estar para salvar, no solo a una nación, sino a su propia familia.